Imagina que es 1966. Ford y Chevrolet siguen obsesionados con sus V8 de válvulas en cabeza. Pero Pontiac acaba de hacer algo que nadie esperaba. Lanzaron el primer motor de árbol de levas en cabeza producido en masa en Estados Unidos. Y no lo pusieron en un superdeportivo de edición limitada. Lo instalaron como motor base en el Tempest, un auto familiar. Usaba una correa dentada de fibra de vidrio cuando Honda ni siquiera había pensado en popularizarla. Podía girar a revoluciones impensables para un 6 cilindros americano, y en su versión Sprint desarrollaba más potencia que muchos V8 de la época. Pero casi nadie recuerda que existió. Esta es la historia del Pontiac OHC6, un motor genial que llegó demasiado pronto y que Detroit prefirió enterrar. ¿Por qué Pontiac? Necesitaba este motor para entender por qué Pontiac desarrolló este motor. Tenemos que retroceder hasta finales de los años 50. Como casi todos los fabricantes estadounidenses, Pontiac se había lanzado de cabeza a la era de los V8. Estaban tan comprometidos con la potencia de 8 cilindros que eliminaron completamente su viejo motor de 6 cilindros con válvulas laterales después de 1954. Durante la siguiente década, si querías un Pontiac, te llevabas un V8. No había alternativa. Pero entonces llegó 1961 y la locura por los autos compactos. Pontiac presentó el Tempest y aquí es donde las cosas se pusieron raras. En lugar de usar un 6 cilindros convencional como todos los demás, Pontiac tomó su V8 de 389 pulgadas cúbicas, literalmente cortó un banco de cilindros, y creó un 4 cilindros en línea de 195 pulgadas cúbicas. Lo llamaron Trophy 4. Era un desastre. El motor vibraba como una batidora industrial. Estaba completamente desbalanceado y necesitaba un eje de transmisión montado sobre soportes de goma, solo para evitar que se sacudiera hasta desarmarse. A principios de los años 60, quedó claro que Pontiac necesitaba un motor de 6 cilindros adecuado. El Trophy 4 era, en el mejor de los casos, una solución temporal. Pero esto no se trataba solo de resolver un problema. Para John DeLorean, quien acababa de unirse a Pontiac como jefe de ingeniería avanzada, esta era una oportunidad para hacer algo extraordinario. John DeLorean y la visión europea DeLorean venía de Packard, donde había trabajado en un entorno que valoraba la innovación. En Pontiac se encontró trabajando bajo Bonky Knudsen y el ingeniero jefe Pete Estes, dos hombres que estaban transformando la imagen anticuada de Pontiac en algo emocionante. Le dieron a DeLorean algo raro en el mundo corporativo: carta blanca para explorar ideas radicales. Y DeLorean tenía la mirada puesta en Europa. A principios de los años 60, los motores con árbol de levas en cabeza eran estándar en Europa, pero prácticamente inexistentes en los autos de producción estadounidenses. El legendario 6 cilindros XK de Jaguar tenía doble árbol de levas y había ganado Le Mans 5 veces. Ferrari, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, todos usaban tecnología de levas en cabeza. Mientras tanto, los fabricantes estadounidenses seguían usando varillas de empuje y pretendiendo que las pulgadas cúbicas podían resolver cualquier problema. DeLorean y Malcolm McKellar, el ingeniero de motores de Pontiac, estaban particularmente fascinados por el motor Mercedes-Benz M186. Este era el 6 cilindros de 3 litros que impulsaba los sedanes Mercedes-Benz 300, y en forma más afinada, los icónicos deportivos 300 SL. No era tan exótico como la configuración de doble leva de Jaguar, pero había demostrado su valía tanto en carretera como en pista. Con su bloque de hierro y árbol de levas simple en cabeza, representaba un compromiso práctico entre rendimiento, economía y complejidad de fabricación. Este se convirtió en el punto de partida para el diseño de Pontiac. Pero McKellar y su equipo no se conformaron con copiar lo que Mercedes había hecho. Querían crear algo genuinamente estadounidense, algo que pudiera fabricarse económicamente, mientras aún no ofrecía las ventajas de la tecnología de levas en cabeza. Las ventajas del diseño. Las ventajas de un diseño con árbol de levas en cabeza eran evidentes. Primero, reducción de la inercia del tren de válvulas. Con varillas de empuje, estás moviendo mucha masa cada vez que una válvula se abre y cierra. La varilla, el balancín, el levantaválvulas.
Todo ese peso limita la velocidad a la que un motor puede girar. Un árbol de levas en cabeza elimina la mayor parte de eso, permitiendo velocidades más altas y mejor respiración. Segundo, eliminas puntos de falla, sin varillas que doblar, sin levantabálvulas que colapsar, sin cadenas traqueteando. La leva se sienta justo donde está la acción, accionando directamente las válvulas. Y tercero, empaquetamiento. Sin todo ese hardware ocupando espacio en el bloque, podías diseñar un motor más compacto y ligero. Para una división que intentaba construir autos deportivos y ágiles, eso importaba. Pero había una decisión crítica: ¿cómo impulsar el árbol de levas? La mayoría de los motores con levas en cabeza de la época usaban una cadena o engranajes. Las cadenas agregaban peso y ruido. Los engranajes eran duraderos pero costosos, y también ruidosos. El equipo de McKellar eligió una tercera opción virtualmente inaudita: una correa de distribución dentada. La innovación de la correa dentada era una correa de goma reforzada con fibra de vidrio de 1 pulgada de ancho con dientes en un paso de media pulgada. La misma correa también impulsaba el distribuidor, la bomba de aceite y la bomba de combustible a través de un eje auxiliar montado en la parte delantera del motor. Esto fue décadas antes de que Honda popularizara las correas de distribución en los autos estadounidenses, con el Civic y el Accord. La belleza del sistema era su simplicidad y silencio. Sin golpeteo de cadena, sin zumbido de engranajes, solo operación suave. Todo el conjunto estaba montado en una carcasa de aluminio en el lado derecho del bloque, con provisiones para ajustar la tensión moviendo el eje auxiliar. Los críticos señalarían más tarde que las correas requieren reemplazo periódico, a diferencia de las cadenas. Pero en 1965, esto era genuinamente innovador. El equipo de McKellar estaba tratando de resolver los problemas tradicionales de los motores con levas en cabeza: ruido, complejidad y costo, todos a la vez. El árbol de levas vivía en una cubierta de aluminio que coronaba el motor. McKellar hizo los lóbulos 2 veces más anchos que los diseños convencionales para reducir la presión y el desgaste. La leva operaba directamente sobre ajustadores hidráulicos de holgura, que luego presionaban sobre los vástagos de las válvulas. Esto significaba que no había ajustes de válvulas. Una enorme ventaja para el consumidor promedio. Las especificaciones: el motor de producción desplazaba 230 pulgadas cúbicas, logradas al perforar los cilindros a 3.875 pulgadas y extendiendo la carrera a 3.25 pulgadas. Desde la junta de culata hacia abajo, estaba relacionado con el viejo 6 cilindros Tempest de 215 pulgadas cúbicas. Pero muy revisado, el bloque era de falda profunda, lo que agregaba rigidez al extremo inferior. En forma base, con un carburador de un barril, el OHC-6 producía 165 caballos de fuerza. Eso podría no sonar impresionante hoy, pero recuerda que esto era 1966. Y esos 165 caballos provenían de un 6 cilindros suave que realmente podía girar. La línea roja del motor base era 5000 RPM, pero podía tirar limpiamente hasta ese punto, sin el caos que plagaba los motores de varillas de empuje. Pero la historia real era la opción. Sprint.L, paquete. Sprintel, paquete. Sprint transformó el OHC-6 de un motor económico en una planta de poder de rendimiento genuino. Comenzaba con un carburador Rochester Quadrajet de 4 barriles, el mismo usado en los Whip 8 de Pontiac. La compresión saltó de 9.0 por 1 a 10.5 por 1, requiriendo combustible premium. El árbol de levas era más agresivo. Los resortes de válvulas estaban duplicados para manejar la presión aumentada. El resultado fue 207 caballos de fuerza a 5200 RPM y 228 libras-pie de torque a 3080 RPM. Para poner las cosas en perspectiva, un Chevrolet Small Block 283 V8 Bass en 1966 producía 195 caballos de fuerza. El Sprint 6 estaba haciendo más potencia que el V8 base de Chevy. Para 1968, Pontiac agrandó el motor a 250 pulgadas cúbicas, aumentando la carrera, elevando la potencia del motor base a 175 caballos. El Sprint ahora producía 215 caballos con transmisión automática. Pero para 1969, Pontiac introdujo una versión de alta salida del Sprint para autos con transmisiones manuales.
Este motor producía 230 caballos de fuerza a 5.400 RPM y 260 libras-pie de torque a 3.600 RPM. Piensa en eso. En 1969 podías comprar un Pontiac Firebird con un motor de 6 cilindros que producía 230 caballos de fuerza. Eso es más que muchos V8 de la época. El paquete completo Pontiac entendía que atornillar un motor potente en un auto estándar no era suficiente. El paquete Sprint fue diseñado como un paquete de rendimiento completo. Si pedías el motor Sprint de 4 barriles, obtenías suspensión y neumáticos de servicio pesado obligatorios, una relación de eje trasero de 3.55:1 o 323:1. Si pedías aire acondicionado, y el diferencial de deslizamiento limitado Safety Track como equipo estándar. El Sprint venía con una transmisión manual de 3 velocidades como estándar, con una de 4 velocidades opcional. La opción de transmisión automática embotaba significativamente el rendimiento. Con la automática, los tiempos de 0 a 60 se extendían a alrededor de 12 segundos. Pero con la manual de 4 velocidades y esos engranajes de 3.55, un Sprint podía alcanzar 60 mph en unos 10 segundos planos y correr el cuarto de milla en el rango alto de 15 segundos. El contexto importa. Este era un intermedio de 6 cilindros compitiendo contra Mustangs y Camaros V8 base, y se mantenía firme. Más importante, lo hacía con mejor distribución de peso y mejor economía de combustible. Roth Amtrak probó un Sprint y elogió la suavidad del motor, pero también notaron que el auto se sentía pesado para su potencia, con alrededor de 3.400 libras. El Tempest no era un peso ligero, y el Sprint, aunque potente para un 6, aún cedía torque significativo a los V8 comparables. Si estás disfrutando esta historia de ingeniería olvidada, suscríbete a Pistones Clásicos para más contenido sobre los motores que cambiaron la historia del automóvil. ¿Dónde se podía comprar el OHC6? Se ofreció desde 1966 hasta 1969 como motor base en 3 líneas de modelos. Primero, los intermedios Tempest y Le Mans, donde todo comenzó. Tener un 6 con levas en cabeza como motor base les dio a los concesionarios de Pontiac algo único de qué hablar. A partir de 1967, el OHC6 se volvió disponible en el Firebird, la respuesta de Pontiac al Mustang y Camaro. Aquí es donde la opción Sprint realmente tenía sentido. Un Firebird Sprint con el OHC6 de 4 barriles ofrecía rendimiento genuino con sofisticación mecánica, que los 6 base del Mustang y Camaro no podían igualar. El OHC6 nunca se ofreció en los autos de tamaño completo de Pontiac y nunca estuvo disponible en Canadá, excepto en el Firebird Sprint. Los Pontiacs canadienses usaban el 6 convencional de Chevrolet, probablemente porque Pontiac no quería establecer redes de servicio paralelas para un motor de volumen bajo. El principio del fin entonces. Si este motor era tan avanzado, ¿por qué solo duró 4 años? La respuesta involucra problemas técnicos, política corporativa y realidades del mercado. El mayor problema fueron los reclamos de garantía. Los primeros motores de 1966 y 1967 sufrieron desgaste prematuro del árbol de levas. El árbol desarrollaría marcas y picaduras, particularmente en los lóbulos, llevando a operación ruidosa y daño al tren de válvulas. Los ajustadores hidráulicos también podían atascarse o fallar, causando ruidos de clic y mal rendimiento. El problema provenía de 3 fuentes principales. Primero, fabricación inconsistente. Algunos motores salían con agujeros de medición de tamaño incorrecto en el restrictor de aceite, que controlaba el flujo al árbol de levas. Si ese agujero era demasiado grande, reducía la presión de aceite. Si el pasaje de aceite a la cubierta estaba obstruido, empeoraba las cosas. Segundo, acabado rugoso en el área de contacto de los seguidores causaba desgaste acelerado, un problema de control de calidad que debería haberse detectado antes. Tercero, los clips de resorte de metal que sostenían los ajustadores a los seguidores durante el ensamblaje se quedaban en los motores terminados. Ocasionalmente se rompían durante la operación y dañaban la leva o las válvulas. Estos no eran defectos de diseño fundamentales, eran problemas iniciales que podrían haberse resuelto con mejor control de calidad. Y de hecho, para 1968, la mayoría se habían solucionado. Pero el daño a la reputación del motor ya estaba hecho. El otro problema era el costo.
El OHC6 era más caro de fabricar que el 6 convencional de Chevrolet. Esa correa de distribución, la cubierta de aluminio, los ajustadores hidráulicos, todo sumaba. En el mundo tacaño de la fabricación automotriz corporativa, la complejidad del OHC6 era un objetivo y luego estaba la realidad del mercado. Los estadounidenses querían V8. A pesar de las capacidades del Sprint, la mayoría de los compradores veían 6 cilindros e inmediatamente lo descartaban. Las tarifas de seguro favorecían al 6, pero eso no fue suficiente para superar el estigma. ¿Por qué comprar un sofisticado 6 con levas en cabeza cuando podías obtener un simple V8 de 350 por no mucho más dinero? Lo que pudo haber sido lo que hace que el OHC6 sea aún más fascinante es lo que Pontiac casi hizo con la tecnología. McKellar y su equipo no se detuvieron con el 6 cilindros. Desarrollaron prototipos para V8 con levas en cabeza basados en los famosos motores Pontiac de 389 y 421 pulgadas cúbicas. Había un prototipo 389 con un solo árbol de levas que usaba un sistema de correa similar escalado para el V8. Aún más exótico era una versión con doble árbol de levas con 4 árboles, una leva de admisión y una de escape para cada banco de cilindros. Estos motores existieron, funcionaron, y según los informes, eran espectaculares. Imagina un GTO 1967 o un Firebird 400 con un V8 DOHC. El rendimiento habría sido increíble, pero la gerencia corporativa ya estaba nerviosa por cuánta potencia ofrecía Pontiac. No necesitaban un programa NASCAR, donde un V8 caliente con levas en cabeza sería útil. Y los desafíos de emisiones estaban aumentando. El proyecto del V8 DOHC fue archivado. Si GM hubiera dejado que Pontiac continuara desarrollando la familia de motores con levas en cabeza, podrían haber estado en una posición dominante cuando la crisis del petróleo de los años 70 llegó. Un OHC6 desarrollado con inyección de combustible y gestión moderna podría haber ofrecido potencia similar a un V8 con mejor economía. En cambio, GM se apresuró a adaptar viejos diseños de varillas de empuje y terminamos con desastres como el diésel Oldsmobile. La tecnología estaba ahí. El talento estaba ahí. Lo que faltaba era visión corporativa y la voluntad de invertir en desarrollo a largo plazo. El legado Pontiac OHC6 desapareció después de 1969. Fue reemplazado por el convencional 6D, 250 pulgadas cúbicas de Chevrolet, un motor más barato, más simple y completamente poco notable. La tecnología de levas en cabeza que Pontiac había pionerizado no se volvería mainstream en Estados Unidos por otras 2 décadas. Hoy, cada motor de cada fabricante usa levas en cabeza. Incluso los V8 estadounidenses de varillas de empuje como el LT6 del Corvette son ahora la excepción. Las correas de distribución, tan radicales en 1966, se volvieron estándar en millones de autos antes de ser reemplazadas por cadenas más duraderas. Para coleccionistas, los Pontiacs equipados con OHC6 se han convertido en clásicos de culto fascinantes. Un Firebird Sprint o Tempest Sprint con el motor de 4 barriles es genuinamente raro. Los números de producción nunca fueron enormes, y muchos fueron convertidos más tarde a V8 por propietarios que no apreciaban lo que tenían. Los motores no son fáciles de reconstruir. Esa correa de distribución hace mucho que está fuera de producción, aunque proveedores del mercado de accesorios han desarrollado reemplazos. Las cubiertas de leva son de aluminio y propensas a agrietarse. Los ajustadores hidráulicos requieren atención cuidadosa. Pero para entusiastas dispuestos a poner el trabajo, un OHC6 bien construido es una revelación. Suave, dispuesto a girar, y genuinamente rápido en ajuste sprint. Conclusión: el Pontiac OHC6 representa tanto lo mejor como lo peor de la ingeniería automotriz estadounidense. Fue brillante en concepto, innovador en ejecución y genuinamente adelantado a su tiempo. Pero también fue defraudado por control de calidad inconsistente, apoyo corporativo inadecuado y un mercado que no estaba listo para él. Demostró que Estados Unidos podía innovar más allá de las varillas de empuje y las pulgadas cúbicas. Mostró que los ingenieros nacionales podían igualar o superar lo que Europa estaba haciendo con tecnología avanzada. Y demostró que había un mercado, aunque pequeño, para motores sofisticados en autos estadounidenses.
La tragedia es que en lugar de construir sobre esta base, GM se alejó de ella. Tenían la plantilla para una familia de motores moderna y eficiente, y la abandonaron en favor de ahorros a corto plazo y el camino de menor resistencia. El Pontiac OHC6 sigue siendo una de las historias de ¿qué hubiera pasado si? Más interesantes en la historia automotriz estadounidense. Era el motor correcto en el momento equivocado, o quizás en la compañía equivocada. Pero durante 4 años, desde 1966 hasta 1969, podías entrar en un concesionario Pontiac y comprar un auto con el primer motor de levas en cabeza producido en masa de Estados Unidos. Eso es algo que vale la pena recordar. Si esta historia te ha hecho apreciar la ingeniería perdida de los clásicos americanos, no olvides suscribirte a Pistones Clásicos. Cada semana exploramos los motores y las innovaciones que cambiaron para siempre el mundo del automóvil.